Sí. Para, de pronto, porque puede haber alguien que le quede el micrófono ahí. Sí, hay varios. Javier Ortega tiene el micrófono abierto, Libardo Gómez tiene el micrófono abierto. Le di silenciar a todos estaba ensayando, pero lo silencié a todos. Yo aquí ya lo activé de nuevo, pero lo puedo no activar, ¿cierto? Igual si ya veo que me desactivas, vuelvo y lo activo en algún momento. Perfecto. Gracias. No, ya inicié la grabación para que no se nos olvide, entonces ya empezó. Bueno, entonces, Arián, si quieres, Listo. arrancamos. Listo, bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a las tertulias en la era de la informática. Como es de conocimiento para algunos de ustedes, con la Escuela de Ingeniería, con Infoconsulting, con el Centro de Innovación de la Escuela y con Velasco Calle, pues hemos venido retomando un ejercicio que tiene bastante antigüedad, fundado por Ricardo, y que el año pasado reactivamos de manera presencial, pero que, como es sabido, esta emergencia sanitaria a nivel mundial determinó que la conectividad virtual fuera el medio. Entonces, en esta ocasión hemos invitado a Alexander Zapata, un experto en gobierno de tecnología, además un buen amigo, y quien conoce con bastante experiencia, con bastante profundidad, porque además fue mi profesor en la preparación para COVID-5, este COVID con B grande, vale la pena destacar esa diferencia. Y ha hecho parte a nivel de la presidencia de ISACA Global y fue el presidente hasta hace poco de ISACA Medellín, nuestro capítulo en esta ciudad. Bueno, bienvenido, Alex. Puedes hacer una breve introducción y nos va a hablar de una manera muy práctica, muy sencilla, con la claridad que lo caracteriza, sobre el gobierno de tecnología. Gracias, Alex, por aceptar la invitación. Bienvenidos. La idea para todos es que vayamos anotando preguntas y vamos buscando los espacios. Buscamos que esto sea un conversatorio. Por favor, mantener desactivados los micrófonos y cuando vayan a intervenir, pues los habilitan. Bienvenidos todos y entonces demos inicio a la presentación. Tienes que activar el micrófono. Alex, estás sin micrófono. No, estaba hablando, sí, la típica que critico en todos los webinars. Bueno, un gusto estar acá en esta tertulia. Gracias por la invitación a Arián y a la Escuela de Ingeniería Antioquia por permitirme compartir pues, este tema, que lo voy a hacer de una manera, primero, general, para que conozcamos algunos elementos claves del gobierno de tecnología y después desde el punto de vista de la experiencia. Entonces, muchas gracias. Espero que todos se encuentren muy bien y como lo comentaba pues Ariane, estamos en una coyuntura no solo en Medellín sino a nivel mundial y esperemos que todos superemos esto y bueno, nos sirva para mejorar en todos los aspectos. Bueno, entonces voy a compartir la presentación, así que me dejarán de ver, solo los quería saludar. Un momento. Bueno, muy bien. Ahí se está viendo ya la presentación, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Todavía no, pero ya debe estar para empezar. Ok. Espero ahí a que me confirmen, por favor. ¿Aún no? Todavía. Ahí sí ya. Bueno, perfecto. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Fíjense, esta tertulia la hemos denominado la relevancia del gobierno de la tecnología y la información y su adopción en forma integral. Hablaré de esto pues durante esta charla, pero quiero empezar incluso por hacer una salvedad importante que parece de forma, pero no lo es que no lo
planteamos como gobierno de TI, sino como gobierno de tecnología e información. Eso es uno de los elementos pues importantes y de base de esta tertulia, porque incluso es uno de los temas que está cambiando dentro de las organizaciones, porque usualmente cuando uno piensa en gobierno de TI, pues uno piensa que es una responsabilidad del área de tecnología y obviamente del área de tecnología, pues en empresas de cierta envergadura y que deben garantizar pues el cumplimiento de ciertos aspectos, pero en realidad el concepto es más amplio porque cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de toda la tecnología que apalanca los objetivos de una organización, objetivos tanto de cumplimiento normativo, regulatorio, reglas internas y externas, como de objetivos estratégicos. Ahora, pues, estamos hablando de todas las tendencias con el tema de IoT o de OT, Operation Technology, en algunos tipos de organizaciones. Entonces, a eso nos referimos con gobierno de tecnología. Y por otro lado está la información, que definitivamente es un apalancador clave también de toda esta evolución de las organizaciones y que está amarrada a la tecnología, porque la tecnología obviamente apalanca la mejor estrategia de toda la gestión de la calidad y del uso de la información en la toma de decisiones. Y entre los dos elementos, pues son apalancadores de todo este tema estratégico organizacional. Y compartirles un poco la adopción, pues, de forma integral. Bueno, ya pues me presentó Ariel, en términos generales, pues comentó, uno de los temas que me ha apasionado es ser parte de una asociación que se llama ISACA, que promueve temas de gobierno de tecnología, ciberseguridad. Ahorita le está también trabajando fuerte el tema de privacidad y de temas de riesgos, auditoría, que seguramente algunos de ustedes conocen. Y particularmente me he especializado en un marco de referencia que ha ido evolucionando en todo este tema del gobierno, de la tecnología, que se llama COVID, que ahorita está en la versión de COVID 2019, que bueno, yo estaba en un proyecto a comienzos de este año, precisamente pues en una implementación, y bueno, escuché la desafortunada coincidencia de que se parece mucho al COVID-19, pero bueno, ya todos conocen COVID-19, pero COVID-2019 no tanto, pero bueno, es parte de lo que quiero comentarles y pues compartirles aquí. Y bueno, y tengo experiencia en implementación de estos modelos a nivel de varios países de Latinoamérica. He tenido el gusto de trabajar en varios proyectos en grupos financieros y de otros sectores, telecomunicaciones, también minería, en varios países de Latinoamérica y a nivel pues de conferencias nacionales e internacionales, tanto de ISACA como el Instituto de Auditores Internos. Miren, para entrar en detalle, voy a presentarles la agenda. Primero, cuál va a ser el objetivo de la tertulia. Vamos a repasar un poquito el concepto de gobierno de tecnología e información y a partir de allí entraremos a analizar cuáles son aspectos claves que debemos considerar en la estrategia de adopción y entender un poco cómo marcos de referencia nos pueden ayudar. Yo siempre he pensado que los marcos de referencia son un vehículo, que son un medio que ayudan, pero nunca deben ser considerados como un fin, porque a veces he conocido organizaciones donde se vuelve tan importante implementar un marco que se pierde la visión de qué es lo que quieres lograr con él. Y eso es parte, pues, importante de lo que quiero transmitir acá, y es que el gobierno de tecnología e información no se puede ver de forma aislada, tiene que ser parte de un concepto más amplio a nivel organizacional, que es el gobierno corporativo de la empresa, y por supuesto, desde el lado de la estrategia y toda la parte de los objetivos claves que la organización debe tener. Nunca debe ir por un camino distinto. Y a veces se encuentra eso, que este tema se mira de manera independiente, aislada, y no logra el objetivo realmente esperado. Compartir también algunas lecciones aprendidas, que aquí pues en esto seguramente también los participantes, ustedes podrán aportar acá y como lo comentaban, al inicio pueden hacer también las preguntas y por supuesto, además de preguntas, pueden opinar y dar de alguna manera compartir pues también sus experiencias o temas sobre los cuales quisieran pues hacer alguna propuesta aquí, porque pues ese es uno de los objetivos, por supuesto, de estas tertulias. Entonces, primero el objetivo, fíjense, presentarles primero cuáles son los objetivos principales del gobierno de la tecnología e información en las organizaciones, entenderlo un poco más en detalle a qué se refiere eso.
compartir los elementos relevantes para su adopción. Y aquí pues utilizo la palabra integral porque también a veces cuando uno piensa en gobierno de tecnología e información o gobierno en general, uno piensa únicamente en normas, reglas. Por supuesto, las normas, las reglas de juego van a ser fundamentales en un adecuado gobierno, porque va a decir pues unos lineamientos, unas políticas o unos aspectos a cumplir, pero en realidad el objetivo como tal no se va a lograr si yo no veo otros aspectos adicionales a esos relacionados con lineamientos, como por ejemplo temas de cultura organizacional, tema de personas, habilidades, tema de herramientas tecnológicas y otros factores. Y bueno, y compartir un poco lecciones aprendidas. Entonces, primero repasemos un poco el objetivo del gobierno de tecnología e información. Entender que cada vez las organizaciones, fíjense que tienen mayor dependencia de la información y tecnología. Yo creo que en este momento, pues, que es un momento coyuntural y primero, pues, como les decía, espero que todos se encuentren bien y con sus familias, pues ustedes seguramente están viendo en sus empresas que cada vez la tecnología se ha vuelto un elemento clave para poder asegurar la supervivencia de las organizaciones. Si las organizaciones e inclusive las pymes no utilizan elementos tecnológicos para prestar su servicio o para comunicarse o para integrar a sus clientes y a sus distintos socios o aliados, no van a poder operar. En este momento, pues estamos en una situación tal donde hay unas restricciones para que las personas estén o vayan a ciertos lugares y se queden en sus casas. Y definitivamente sin tecnología no podríamos hacer eso. Y aquí pues estamos utilizando una herramienta particular pues para poder trabajar y comentar algo. Y así las organizaciones pues lo están haciendo. Además, pues muchas de sus empresas estarán en teletrabajo, ¿cierto? Y el teletrabajo fue uno de los, no todos los sectores, y uno entiende que no en todos los casos aplica, por supuesto, pero ha sido uno de los elementos claves ahorita para la supervivencia y para soportar la operación. Y por supuesto, es un elemento clave para el crecimiento. Ahora, si le agregamos a esto toda lo que es la transformación digital, que es una tendencia que viene pues desde hace un tiempo dándose a nivel de las organizaciones y que definitivamente ahorita, particularmente en este momento, seguramente a algunos les ha tocado de manera apresurada establecer algunos elementos para aplicar esto, que pues obviamente en algunos casos eso puede estar generando unos riesgos y algunas situaciones particulares, pues no hay transformación digital si no tenemos tecnología y si no tenemos información. Entonces ahí también quiero hablar de la información, porque es que la información cada vez es más relevante. Y el problema es que ahora tenemos demasiada información y las empresas, y hablo de información interna y externa, entonces las organizaciones se ven ahorita en una situación en la cual pues deben de poder asegurar el ciclo de la información para poder saber hasta dónde pueden tener confianza en esa información para la toma de decisiones. Porque si no tenemos un adecuado proceso para asegurar la calidad de la información, nos podríamos estar basando en información que no sea confiable y afectar al final el logro de las estrategias y la toma, por supuesto, de decisiones para el logro de las estrategias. Entonces, estos asuntos son muy importantes y de alguna manera son claves para la sostenibilidad y el crecimiento organizacional. Ahora fíjense, para uno entender el concepto de gobierno de tecnología, uno tiene que entender que el gobierno de tecnología e información tiene que ser algo que permita satisfacer necesidades de partes interesadas o stakeholders. Y esos stakeholders, hay stakeholders internos y stakeholders externos. Y de alguna manera, lo clave de esto es tener un equilibrio entre esas necesidades de esos stakeholders y poder lograr que la organización tenga unos elementos mínimos, ¿sí?, de apalancamiento de la tecnología e información. Si empezamos, por ejemplo, por los externos, pues obviamente un stakeholder clave es el regulador. Y el regulador es fundamental porque establece unas normas y unas en algunos casos, leyes, reglamentaciones
que las organizaciones tienen que cumplir, porque si no las cumplen, se ven expuestas a sanciones, a problemas reputacionales y a distintos aspectos que pueden inclusive poner en riesgo la continuidad de la operación. Pero bueno, no solo están los reguladores, están también nuestros aliados estratégicos, también son externos, pero también están los internos, que por supuesto está nuestro consejo de administración, nuestra junta directiva y todos los órganos pues, de ese nivel de gobierno, que nos van a establecer unos objetivos respecto a la tecnología, porque está algo que debemos entender muy bien y que quiero dejar como mensaje en esta tertulia, que bueno, es de 1 hora, es uno, para que realmente pueda determinar que el gobierno de tecnología e información está cumpliendo su objetivo, es porque eso está creando valor. Y ese valor va a depender de un balance entre el desempeño y la conformidad o el cumplimiento. Porque todas las organizaciones tenemos eso. O sea, no importa nuestro tipo, no importa que seamos sin ánimo de lucro, pymes, grandes, financieras, telecomunicaciones, sector salud. Tenemos una mezcla entre necesidades que van a estar enfocadas hacia un logro de unos objetivos estratégicos, que se llama desempeño, unas metas empresariales, pero también hacia un cumplimiento normativo, porque estamos regulados. Y si hablamos de entidades que, pues, de ciertos sectores, sabemos que hay unas regulaciones aún más fuertes, ¿cierto? Y que debemos de garantizar su cumplimiento en todos los aspectos que definamos desde el lado de la tecnología y la información. Entonces, es muy importante esto, ¿vale? Porque este es el punto de partida. Y yo siempre que trabajo en algún proyecto donde me invitan a apalancar o a mejorar o yo creo que el concepto es mejorar porque todas tendrán algún gobierno, de pronto algunos más incipientes que otros, pero cuando me invitan a mejorar el gobierno, yo siempre pregunto, bueno, pero ¿cuáles son los objetivos o qué quieres lograr? Porque eso es un tema fundamental para establecer realmente la manera de abordarlo. Porque ahora les voy a contar pues algunos de los aspectos que cubre y entenderemos que en realidad no es tampoco una receta única que tú puedas llevar de manera lista para cualquier empresa. No, va a depender de esos factores. Ahora, el objetivo principal, como les decía, es la creación de valor. Y el valor es un elemento que varía de organización a organización, ¿ok? Entonces, es importante entender eso porque ese valor va a depender precisamente de estas necesidades, de estas partes interesadas. Y va a haber una mezcla de 3 elementos claves: lograr beneficios, optimizar riesgos y optimizar recursos. Si, por ejemplo, nosotros analizamos nuestra organización y pensamos en el regulador, pues el regulador lo que le importa como tal es optimizar riesgos, que de alguna forma la organización optimice ciertos riesgos que le impidan cumplir con su objetivo o que ponga en riesgo ciertos factores a nivel dependiendo del giro en el que esté la organización. Pero si hablamos, por ejemplo, de las juntas directivas, pues estaremos posiblemente más enfocados hacia un logro de beneficios y una optimización de riesgos, aunque ya cada vez somos más conscientes del tema de optimizar riesgos y inclusive a nivel directivo ya es una exigencia dentro del gobierno. Ustedes, por ejemplo, seguramente uno de los temas que están viviendo ahorita es, ok, necesitamos apalancar todo un tema de teletrabajo por todo este aislamiento y toda esta pandemia, toda la pandemia que estamos viviendo. Y resulta que el objetivo principal es operar, ¿cierto? Y habilitar unos canales que seguramente algunos tenían ya planeados, otros no, o tenían planeado para un porcentaje muy pequeño de digamos, de toda la masa laboral de la organización. Esto pues obviamente no es válido en todos los sectores. Y bueno, el objetivo es lograr beneficios, pero fíjense que estamos viendo que cada vez en estos momentos están generándose mayores riesgos desde el punto de vista de ciberseguridad. Y entonces no podemos o tenemos la responsabilidad dentro del gobierno de la información y tecnología, no solo de habilitar el logro de beneficios y dar más, en este caso, canales de acceso, sino preguntarnos, ¿y estamos optimizando riesgos? O sea, ¿estamos usando elementos que nos ayuden a mitigar esos riesgos relacionados con temas que estos mecanismos nos dan, ¿no? En términos de pérdidas de confidencialidad o disponibilidad o integridad de información.
Además, es importante optimizar recursos porque resulta que los recursos son limitados y ahora que tenemos menos ingresos, pues cada vez es más difícil. ¿Están de acuerdo? Y seguramente ustedes lo están viviendo. Sus empresas en este momento están limitando todos los proyectos nuevos de inversión y se están enfocando en que necesitamos operar y mitigar ciertos riesgos claves ahora y necesitamos hacer más con menos y en cierto momento pues que posiblemente las situaciones cambien, ajustaremos. Hay solo ciertos sectores de pronto que esto pues no les ha pasado, pero en términos generales estamos ahí. Entonces, finalmente el gobierno tiene que ser un equilibrio entre esos tres elementos buscando la satisfacción de las partes interesadas. Ahora, fíjense cómo qué, voy a seguir pues como comentando un poco para ver bien a qué se refiere este tema de gobierno. Lo que sucede es que finalmente les digo, miren, hay que apalancar, hay que crear valor y ese valor va a depender de las necesidades y para eso, ahorita les explicaré, finalmente tenemos que definir unos procesos que nos permitan responder de manera ordenada y preparados a estas necesidades. Ahora, para preparar esos procesos, hay una serie de tendencias que de alguna manera se están volviendo unos temas claves a nivel de las organizaciones y que entre ellos a veces incluso compiten entre necesidades, porque son las tendencias que las organizaciones están teniendo. Algunas de estas tendencias aplican más a entidades grandes, pero también puede ser realmente también enfocado a las pymes. Incluso en el modelo que les voy a estar comentando, porque esto parte sacado de COVID 2019, eso se llama área de enfoque o área de priorización, que es básicamente la manera como uno prioriza aspectos claves del gobierno. Se va a sacar una publicación enfocada a pymes también para uno decir, hombre, puede haber manera de que tú apalanques. Obviamente cuando tú hablas de una pyme, pues no vas a poder tener todos los roles que se plantean en un modelo de gobierno y garantizar toda una serie de cosas que seguramente ustedes conocen como modelo de gobierno, de tener como segregación de funciones, bueno, y otra serie de temas ahí relevantes, pero ayudará a que a este tipo de modelos pueda ser aplicable. Ahora, fíjense qué temas están dándose y que son tendencias ahora que impactan esto. Entonces, ya les comenté uno, que es las regulaciones. Si ustedes están en sectores financieros, sectores de salud, encuentran un nivel de regulación muy alto, ¿cierto? Y esa regulación debemos cumplirla. Y todos los elementos tecnológicos que habilitemos y todo el manejo de la información tiene que cumplir esa regulación. Ahora, también les había dicho, la ciberseguridad. La ciberseguridad se ha vuelto un factor clave que desde el gobierno de tecnología tenemos que tenerlo como parte natural. Incluso hablar de que la seguridad tiene que estar desde el mismo diseño, desde la manera como yo defino soluciones tecnológicas, porque ya no se vale, digamos, los modelos donde tecnología buscaba, no sé, montar una plataforma X y decir, bueno, que venga auditoría después y me diga cómo fortalecer temas o seguridad o áreas de riesgos. No, tenemos que garantizar desde el nacimiento de las plataformas que todos los temas de ciberseguridad estén ahí, porque si no, vamos a generar unos riesgos y recordemos que finalmente el gobierno debe ser un equilibrio entre el logro de beneficios, pero también la optimización de riesgos y recursos. Ahora, ahí pues Arián, que es experto y seguramente con ustedes, uno de los temas que también nos está generando un tema de interés fundamental que el gobierno de tecnología no puede obviar es la privacidad y toda la protección de datos personales, ¿sí? Y de alguna manera también es algo que tiene que estar desde la misma conceptualización de la tecnología y la información. La organización tiene que determinar desde que piensa en la información y lo que conforma un elemento de información clave, pensar en esa información, cómo se clasifica, de esa información, qué información es sensible y tener todas las medidas debidas en sus procesos para asegurar eso. Lo mismo en la tecnología, porque si no, vamos a estar generando pues una situación posiblemente de reputación, un riesgo importante ahí de reputación que nos podría afectar inclusive la continuidad de nuestras operaciones. Ahora, también hay otra situación que es una tendencia
que de alguna manera nos está cambiando la manera de ver el gobierno de la tecnología y la información, que es todo el cloud computing, todo el cómputo en la nube. Porque es que para todos es claro que la nube es una oportunidad, ¿sí?, muy grande de economías de escala y de crecimiento, pero por supuesto tengo que gobernarla de manera adecuada, ¿sí? Y ese es un tema súper interesante porque la adopción del cloud tiene que ser de una forma planeada y alineada con las estrategias de la organización para que de alguna manera la organización tome el mayor provecho de cloud, pero también gestione debidamente los riesgos de cloud. Porque si ustedes pues se acuerdan con el outsourcing y pues algunos de ustedes también han vivido seguramente que esa experiencia, el outsourcing en general es bueno para las organizaciones porque es buscar expertos que hagan cosas que no son digamos que mi esencia de negocio y que yo con ellos hago que potencio todo mi operación y mis procesos. Y está bien como modelo de trabajo y de operación, pero si yo no lo gestiono debidamente desde el lado tecnológico, yo he encontrado empresas donde pregunto sobre ciertos temas y la respuesta es no, pues que es el proveedor el que dice cómo se hace y entonces llega el proveedor a tal nivel de control sobre los temas que es un riesgo organizacional muy alto, que definitivamente no podemos perder de vista que el gobierno de tecnología tiene que soportarse en controles y que las organizaciones no van, aunque tengan outsourcing o cloud, no siguen siendo responsables y rinden cuentas por el control, aunque en ese control participen actores y tecnologías sobre las cuales me apalanquen. Bueno, entonces el tema de DevSecOps, pues, no sé si es conocido pues para todos, pero básicamente es una tendencia que están teniendo las organizaciones para lograr que cuando hay una necesidad de un área de negocio para llegar a obtener una solución, esa necesidad se implemente de manera rápida y segura y se vuelve operativa en ciclos cortos. Obviamente DevSecOps pues utiliza o se complementa con temas como agilismo, que es un tema que puede generar mucho valor a nivel organizacional, pero que tiene que tener también ciertas reglas desde el gobierno, porque yo tengo que asegurar que obviamente desde todo mi ciclo bueno, primero para hacer eso tengo que tener automatización y tengo que asegurar que toda esa automatización me ayude a mejorar el control, porque los reguladores me van a pedir evidencia sobre el control, aunque tenga herramientas. Y bueno, a esto le puedo agregar también RPA, robotización y otros temas. Entonces, fíjense, el modelo de gobierno que aparece aquí, que mi idea no es explicar todo esto porque es realmente todo lo que podría abarcar un modelo de gobierno con base en el marco de referencia de COVID 2019, pues son 40 temas divididos en 5 dominios, de los cuales la idea es, con base en lo que les he estado comentando antes, poder determinar cuáles son esos aspectos fundamentales que se deben armonizar y que deben operar de la mejor manera. Entonces, uno de los retos, de los mayores retos de definir un gobierno de tecnología e información que me ayude a crear valor, que finalmente me dé un equilibrio entre logro de beneficio, optimizar riesgos y optimizar recursos, y que además me ayude a manejar estos temas claves que se están dando de manera simultánea, es lograr una mezcla, porque no todos estos aspectos se van a poder soportar. Por ejemplo, fíjense, si yo les hablo de un tema como la ciberseguridad, que es un tema fundamental, la ciberseguridad tiene que ser concebida como una mezcla de temas. Y ahí, por ejemplo, les voy a dar aquí códigos como para referenciar. Hay uno que se llama gestionar servicios de seguridad, que incluirá temas como es que tiene que haber una buena autenticación de usuarios, un buen control de accesos, unas pruebas de vulnerabilidad, unos buenos manejos de incidentes de seguridad. Todo eso lo van a ver ahí como parte, o lo podrían ver como el detalle de lo que significa ese tema. Pero eso no se logra, digamos, solo con ese tema. Yo tengo que combinarlo con otros aspectos, como por ejemplo el desarrollo de software. Porque de nada vale tener unos buenos mecanismos, por ejemplo, para tener pruebas de vulnerabilidad y ver riesgos de plataformas, si los desarrolladores no siguen reglas que nos ayuden a garantizar la seguridad y la privacidad desde el diseño. Y entonces,
el gobierno es eso, es empezar a mezclar y decir, es que tienes que definir en tu operación unas reglas básicas de operación, pero desde tu ciclo de adquisición y construcción de soluciones también, pero desde la misma planeación y la conceptualización de la manera como defines las soluciones que vas a implementar, debes incluir estos aspectos. Entonces, al final, el reto acá es encontrar digamos, de alguna manera, cuáles de estos temas que aparecen aquí serían la base. Y aquí, por ejemplo, es muy interesante porque en realidad cuando uno ve todos estos objetivos que aparecen aquí, que son como procesos, uno se da cuenta que incluyen o que podría uno apalancarse en distintos marcos. No sé si ustedes pues conocen, hay marcos de referencia como ISO 27000, hay el PMBOK y TIL. Y la idea es que muchos me dicen, oye, pues yo puedo utilizar estos marcos para montar el gobierno. Yo les digo, sí, pueden apalancar, pero primero entendamos qué quieren lograr. Porque, por ejemplo, si tu objetivo clave es todo el tema de ciberseguridad, pues tendrás que usar marcos más enfocados a ciber. Si tu objetivo es prestar un servicio y una operación básica, pues utilizarás otros marcos como ITIL. Bueno, y así sucesivamente. Uno de los mensajes que también quiero dejarles acá es que la adopción de un modelo de gobierno tiene que hacerse de forma holística, sistémica o integral, porque en realidad cuando tú quieres mejorar un asunto del gobierno, que puede ser cualquiera de estos temas, fíjense, ahí aparecen temas de disponibilidad, temas de continuidad, temas de incidentes, estrategia, desarrollo, como les decía, bueno, etcétera, temas de monitoreo. Uno tiene que pensar que la manera como mejoras eso tiene que ser a través de estos 7 elementos, porque si no consideras estos 7 elementos que se llaman como componentes o habilitadores, enablers, realmente el gobierno no se sostiene, no vive. Entonces, yo les decía, miren, uno de los temas que es clave, por supuesto, es el de las políticas, ¿cierto? Y los lineamientos, las reglas de juego. Siempre debe haber. Porque si no hay unas políticas, unos lineamientos, unas reglas de juego, pues vamos a tener problemas. Por ejemplo, les doy un ejemplo para que entendamos. Una de las cosas uno de los temas claves que deben tenerse dentro del gobierno de tecnología se llama la gestión de los cambios de TI, es el proceso BAI 06. Ese tema es básicamente la forma como se ponen en producción las soluciones, los cambios. Entonces, por ejemplo, dentro de las buenas prácticas existen, digamos, unas definiciones aceptables de los tipos de cambios. Entonces, por ejemplo, hay unos cambios que se llaman programados, que tú los planeas y defines en qué momento los pones en producción. Hay unos cambios que se definen como cambios de emergencia, que son cambios que tienes que hacer de manera inmediata porque si no hay o se está dando una afectación en el servicio o es inminente la afectación. Y hay otros cambios que se llaman como estándares, que son cambios repetitivos de bajo impacto que tú puedes poner en cualquier momento en producción porque no vas a afectar el servicio. Entonces, por ejemplo, un tema de lineamiento es fundamental ahí porque, por ejemplo, los cambios de emergencia pues van a ser cambios que se van a poner en producción de inmediato y que incluso ni siquiera, digamos, se les exige pruebas. Y eso es aceptado desde el tema de gobierno, pero solo es aceptado si ese cambio está asociado a un incidente grave. No a que la persona simplemente, posiblemente no planeó el momento de pasarlo a producción o que la persona tiene un mando jerárquico que dice es que para mí esto ya tiene que hacerse y es de emergencia. Eso no va a funcionar porque entonces ahí no va a haber un gobierno porque sencillamente vamos a funcionar caso a caso y esto es parte de los elementos que se llaman ahí políticas. Entonces, tendremos que definir unos lineamientos y unas reglas de juego, pero tendremos que complementarlo con temas como cultura, que fíjense que el montar gobierno requiere cambiar la forma de ver las cosas. El gobierno de tecnología e información se hace con personas. Igual, aunque tengamos herramientas, por supuesto, y mayor automatización, lo hacemos personas y las personas tomamos decisiones y las personas tenemos que entender el sentido, el para qué, porque si no entendemos eso y vemos el gobierno es como como algo que nos impide realmente hacer las cosas como queremos hacerla,
pero no pensamos realmente es cómo lo necesita la organización para lograr los objetivos y no entendemos realmente el para qué desde el punto de vista organizacional, va a ser muy difícil. Porque, por ejemplo, este caso que les digo, hay empresas donde yo les analizaba el ejemplo del concepto de cambio de emergencia y me decían, no, es que es de emergencia porque lo pidió el director, pero no, es que eso no es de emergencia. Es que el solicitante, pues sí, va a tener ciertas prioridades y ciertos argumentos, pero en realidad eso no es un argumento para decir de que sea de emergencia. Ahí hay un ejemplo donde el gobierno debe permear desde la alta dirección hacia abajo desde el punto de vista cultural. Porque si ellos se saltan las reglas, pues ya toda la empresa y todos vamos a decir, no, pues es que si el director se salta las reglas, pues todos aquí pues nos las podemos saltar. Y entonces el factor cultura o el elemento cultura se vuelve fundamental. Y tenemos que pensar en mecanismos para el cambio cultural. Entonces, el gobierno necesita ese tipo de cosas, ¿ok? Pero también necesita personas con habilidades y competencias. Algo que también falla en las empresas es que pensamos que la tecnología es como conceptos como plug and play y las personas, ya si usted sabe hacer esto, pues usted también sabe hacer esto otro. Si usted ya sabía de manejo de outsourcing, usted ya sabe cómo manejar cloud, pero no, eso requiere unas habilidades y unos conocimientos distintos y hay una mezcla inclusive entre soft y hard skills. Y es importante entender esto, que para nosotros apalancar mejor el gobierno necesitamos personas con mayores habilidades y competencias, que eso puede ser inclusive un factor que puede ayudar al cambio cultural. Pero también necesitamos roles o estructuras, porque si no hay responsabilidad, hay un dicho que dice responsabilidad de todos es como responsabilidad de nadie y es que necesitamos realmente que alguien rinda cuentas. Puede que todos tengamos responsabilidad sobre algún tema, pero finalmente tiene que haber alguien que rinde cuentas que va a permitir que este engranaje siga operando. Entonces los roles son muy importantes. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de cambios, tener unos autorizadores predefinidos, que tengan unas habilidades, que entiendan su rol, es muy importante. Y le agregamos otros temas como tener unos procesos, unas formas de trabajo de acuerdo a buenas prácticas y adicionalmente otro asunto súper importante en el gobierno de la tecnología e información son los servicios de infraestructura de aplicaciones. Miren, uno de los problemas que tenemos a nivel de los que gestionan y gobiernan la tecnología y la información en las organizaciones es que son los menos automatizados y entonces es muy difícil realmente hacer que los procesos se cumplan, es muy difícil la trazabilidad. Tenemos mucho trabajo porque tenemos que hacer muchas cosas por procedimientos manuales y mecanismos X que tengamos definidos allí y tenemos que entender que las herramientas tecnológicas son un apalancador muy importante del gobierno. Yo tengo discusiones a veces en este tipo de proyectos cuando, por ejemplo, obviamente depende de qué proceso estamos hablando, pero por ejemplo, el de cambios que yo les acabo de decir, pues es muy importante que antes de que yo autorice pasar algo a producción, yo entienda todo el impacto que va a tener eso para tomar una decisión informada realmente y no basarme en la intuición. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, pues hacerlas con un Excel o una herramienta de estas, pues va a ser muy difícil, muy difícil. Necesitamos realmente automatización y cada vez el tema de la información ustedes lo están viviendo, ¿cierto? Necesitan mejores herramientas de inteligencia, de negocios y de todo esto que nos lleva a apalancar realmente, pues incluso temas que ya pues son muy interesantes pues hacia futuro relacionados con inteligencia artificial y otras cosas. Necesitamos herramientas tecnológicas. Entonces, el mensaje que quiero dejarles acá es que cuando uno piensa en un modelo de gobierno, uno tiene que pensar en qué alcance debe tener, o sea, cuáles de estos temas son relevantes y además adoptarlos de una manera holística e integral. Bueno, esto ya lo comenté, hay factores que influyen en esto, en cómo modelo el sistema de gobierno, pues uno es el de las metas empresariales, los objetivos estratégicos, por supuesto, siempre serán claves para poder entender cuáles son las prioridades organizacionales. Y bueno, aquí el mensaje es que siempre el punto de partida de un gobierno de tecnología de información es una alineación de unas metas de tecnología de información con las estrategias de la organización. Y eso pues es un mensaje. Aquí hay una herramienta que se llama Cascada de Metas que me ayuda pues en ese tema. Por supuesto también el análisis de riesgos va a ser muy importante y también puede ser un mecanismo para priorizar. Porque al final lo que el mensaje que quiero darles es el gobierno de tecnología e información va a ser un conjunto de temas sobre los cuales yo debo potenciar la mejora
a través de este enfoque integral de los 7 componentes. Pero los riesgos también son un factor que me ayudan, porque los riesgos me ayudan a determinar cuáles son los elementos potenciales que nos pueden presentar. La manera como se presta el servicio, que ya lo mencioné, y es que estamos en insourcing, vamos a outsourcing, ahorita vamos a cloud, eso hace que cambie la manera en que debemos gobernar toda esta tecnología. El método en que implementamos la tecnología también es un factor que influye. No es lo mismo implementar soluciones por un método tradicional, que se denomina como cascada, a un método ágil, a un método DevOps. Pero es que ágil, y ahí empiezan a haber elementos muy importantes, ágil significa entregar rápido, pero bien. Y tenemos que tener unos controles mínimos y tenemos que tener unos elementos de seguridad, privacidad metidos ahí y no podemos obviar eso, porque es que ágil no significa salir de manera rápida con unos riesgos muy importantes para la organización. Tenemos que salir y cubrir eso. Entonces, ese tipo de cosas influyen. Bueno, aquí antes de cerrar y para dar unos minutos en las preguntas, yo quiero compartir algunos temas aquí de lecciones aprendidas. Fíjense, un primer tema es, no puedes abarcar todo eso que les acabé de comentar. O sea, no es prudente tratar de decir que el gobierno de la tecnología es, entonces, bueno, ya, pues yo vi por ahí en una presentación, está COVID 2019 que tiene 40 objetivos, toma todos esos 40 e impleméntelos. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque por costo-beneficio no es rentable, porque no tenemos los recursos para hacerlo. Entonces, algo que siempre debemos garantizar es una estrategia ordenada de implementación. Entonces, uno de los mensajes que yo les digo es, ustedes en sus empresas siempre piensen primero y ahora más, pues por supuesto con toda esta situación en que por lo menos garanticemos la operación. Fíjense que los procesos de operación están acá en el DSS. Tenemos que gestionar las operaciones, los incidentes, la continuidad, la seguridad. Garanticemos esto como mínimo y a partir de ahí vamos resolviendo los otros temas. Pues obviamente con una mezcla porque no podemos enfocarnos solo a la operación sin pensar en cómo vamos a desarrollar las soluciones o cómo vamos a salir, cómo vamos a planear las cosas, pero tenemos que ir paso a paso. Algo que es interesante en esto es que, como les digo, no hay una respuesta o una receta mágica que te diga, de acuerdo a esto, pues mi gobierno de tecnología debería abarcar de esos 40 temas, tales 20 temas o 30, no hay una regla. Algo que sí les digo, que es muy interesante y que siempre deben pensar y que me parece que es una de las fortalezas de las metodologías como el agilismo es, pensemos en quick wins, pensemos en ganancias rápidas. No podemos resolver todo al mismo tiempo, pero pensemos en aquellas cosas que pueden ser más fáciles y generar un valor, porque de esta manera podemos tener una inercia de mejora. Inclusive la implementación de gobierno de tecnología es algo que se hace en iteraciones, fases, y solo se puede continuar haciendo fases si se entrega valor, porque si no se entrega valor y se queda en algo que muchas veces queda solo en papel o en unas reglas, unas políticas, pero no se vive o no se opera, no va a subsistir, no va a seguir funcionando. Entonces, es muy importante. Y, por supuesto, pues tener en cuenta los aspectos pues, regulatorios, porque eso va a ser un elemento fundamental, porque pues tenemos que cumplir la regulación, pero también tenemos que, obviamente, soportar el desarrollo de la tecnología por todo lo que dijimos ahorita que va a ser clave para que las organizaciones avancen. Bueno, otra parte fundamental de esto es el compromiso de la alta dirección. Miren, el gobierno de tecnología no se logra sin que la alta dirección esté convencida y comprometida, ¿sí? Y utilizo los dos términos porque a veces puede haber convencimiento, pero no compromiso. ¿Por qué? Porque el gobierno de tecnología e información lleva un cambio cultural, lleva un cambio en la manera de trabajar, lleva un cambio en fortalecimiento de herramientas, habilidades, que eso también genera un tema de inversión. Que no necesariamente lo más difícil, porque para mí los temas más difíciles es cambiar la forma de trabajar. Entonces, eso tiene que venir con el compromiso de la alta dirección. Y eso no significa solamente estar en una reunión inicial y decir que es un proyecto relevante, sino estar en todo el ejercicio de implementación y de mejora, porque es que uno de los mayores enemigos del gobierno de la tecnología cuando yo estoy en un nivel de madurez bajo es el día a día.
porque siempre tenemos que apagar incendios en tecnología y tenemos que soportar los incidentes y tenemos que garantizar eso. Y eso, pues, eso no va a cambiar porque eso es un elemento clave de la tecnología, pero tenemos que combinar eso con la mejora hacia el futuro, porque si no mejoramos al futuro, pues no vamos a poder lograr realmente una evolución que apalanque pues lo que hablamos al comienzo. Yo aquí para contarles una anécdota que tuve en un proyecto que me pareció pues interesante, que definitivamente muestra pues que cosas que tenemos que cambiar. Cuando yo estaba hablando en una empresa, alguna vez que estábamos montando esto, en un proceso particular que era la gestión de incidentes. Los incidentes son las interrupciones o degradaciones del servicio que usualmente llegan a través de una mesa de servicio y que deben ser resueltos en el menor tiempo posible y dejar una información respecto a la solución. Me encontraba yo en una conversación con una persona encargada de esto, donde me decía, y ahí yo veía pues una situación de fondo muy compleja, donde no se cumple este tema, y le decía, mira, para ti, cuando tú atiendes un incidente, para ti es importante documentar la solución que aplicaste, y entonces la persona me decía, y es uno de los problemas que a veces tenemos en este tipo de cosas, que son dicotomías y paradigmas, me decía, no, pues o yo resuelvo o documento la solución que apliqué, y yo le decía, pues mira, pues es algo realmente es algo de fondo que no muestra el compromiso de la alta dirección porque definitivamente no estás entendiendo que el no documentar la solución en este momento te va a generar que después tengas que volver a hacer el mismo trabajo, para lo mismo te vuelve a ocurrir y vuelves a hacer lo mismo. A veces nos pasa eso en tecnología, a veces nos gusta como vivir yo pienso que a veces hay algunas personas les gusta vivir en el fuego permanente y enfrentarse a él, pero en realidad esa no es la mejor forma como realmente crea el valor en la organización. Y desde la alta dirección debe permear el que ese tipo de comportamientos o de formas de pensar no se den, o el incumplimiento de las reglas, ¿sí? Porque definitivamente la alta dirección y el mejor factor de cambio cultural es el ejemplo de la alta dirección para esto. Bueno, otro tema también interesante, ya casi voy a terminar, es que fíjense que los temas de gobierno, de tecnología e información, debería uno verlos e incluso apalancarse con otras áreas organizacionales. Aquí sí depende mucho de la organización, el tamaño y que existan estas áreas, pero fíjense que muchas veces yo he encontrado, obviamente cuando hablamos de procesos de operaciones, pues van a estar más en tecnología, de información, pero obviamente habrán dueños de esos procesos de tecnología. Pero el trabajar en conjunto con otras áreas de la organización puede apalancar mucho la mejora del gobierno. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo promuevo en este tipo de proyectos es trabajar en equipo, trabajar en áreas equipos multidisciplinarios, donde está trabajando tecnología con el auditor, con la persona de riesgos, con la persona de cumplimiento normativo, con la persona de cultura, si existe cultura, la persona de procesos, porque fíjense que todas estas áreas tienen un conocimiento muy importante de la organización y me pueden ayudar a apalancar el gobierno de la mejor manera. Esto, pues para hacer esto hay que tener unos niveles de madurez y hay que tener una cultura importante, porque tanto de tecnología, de aperturarse para trabajar en equipo con estas áreas, como de las otras áreas de entender que su rol, pues incluso si ustedes hablan con los auditores en este momento, los auditores tienen dos roles: aseguramiento, que tienen una función y que tienen que cumplir, pues, porque tienen que asegurar, pero además asesoramiento. Y en este momento incluso uno de los factores, uno de los elementos en los que más se están aportando es en el asesoramiento, porque incluso no están pudiendo hacer ciertos trabajos porque la organización necesita su soporte para asesorar y salir de esta coyuntura. Entonces, el asesoramiento es un elemento muy importante y el trabajo en equipo ha sido algo muy interesante que me ha funcionado, y ha habido anécdotas y situaciones, pero que de verdad cuando uno logra este tipo de cosas y diseñar un modelo de gobierno alineado ya con los controles que auditoría o riesgos recomiendan, queda mucho más fortalecido. Y por supuesto ellos también entienden las limitaciones de tecnología y hasta dónde se puede hacer, porque muchas veces cada uno desde su óptica ve
ve su, digamos, su objetivo particular, pero no ve integralmente también qué cosas son factibles. Y pues bueno, romper paradigmas, esto es, no utilicemos, pues hay muchos marcos de referencia, hablé pues aquí principalmente de COVID, pero no tiene que ser ese, pero no lo tomemos como a camisa de fuerza, permitámonos probar y equivocarnos, porque los errores tempranos tienen buenas, o sea, son mejores que equivocarnos ya después de un tiempo en un proyecto y definitivamente permitámonos pues eso, permitamos crear mesas de trabajo interdisciplinarias que nos ayuden a crear iteraciones cortas. Seguramente una pregunta que me podrán hacer es, bueno, ¿y cuánto tiempo me demoro en montar esto? Pues miren, usualmente los proyectos que lleven de mejora esto no pueden tardar o máximo entre 6 y 9 meses, porque esos son los tiempos que las organizaciones en este momento están dando para proyectos, y ya no hablamos de proyectos de 5 años, ya eso ya ha quedado un poco fuera porque todas las situaciones están cambiando y ahorita cada vez estamos pensando en plazos menores. Y bueno, finalmente la cultura, tenemos que hacer entender a las personas el para qué. Uno de los factores que más ayudan a eso es la formación, porque la gente entiende, le ve sentido, y pues por supuesto que vean que su papel es importante en esto, porque realmente son ellos los que van a hacer que el gobierno de tecnología e información sea una realidad en los distintos procesos. Y bueno, y tener un modelo holístico de esos 7 componentes que les hablaba, ¿no? De los lineamientos, cultura, bueno, roles, información, herramientas y personas. Yo voy a dejar aquí para que queden 10 minutos para preguntas. Yo voy a dejar de compartir y les voy a dar la palabra a ustedes para que continuemos, ¿les parece? Perfecto, Alex. Muchísimas gracias. Muy interesante el tema. Algo que yo creo que muchos desconocemos. Rápidamente quiero invitarlos a que escriban preguntas si las tienen por el chat, o también si tenemos tiempo pueden levantar la mano y les abrimos el micrófono. Pero antes antes de ir a la primera pregunta, quería recordarles que ya tenemos definida la tertulia para dentro de 8 días o dentro de una semana, el próximo viernes. Yurani Valdés nos va a estar hablando de algo que yo personalmente desconocía que se pudiera hacer, y es utilizar a LinkedIn como una herramienta para agilizar y para manejar ventas, y más ahora que las empresas, pasando todo este tema de emergencia, van a estar muy preocupadas por cómo recuperar y volver a aumentar sus ventas. O sea que les enviaremos correo a todos como normalmente para recordarles, pero ya saben que dentro de una semana, como se dice en el mismo canal y a la misma hora, tendremos esa charla. Alex, bueno, Alex, ya tengo por aquí una pregunta, y es que Arián me estaba diciendo que él quiere preguntar algo. Entonces, sí, Arián, por favor. Alex, pero Ricardo, hay una pregunta de Mayra, dice Alex, con la situación actual de COVID-19, uno de los planes que debería actualizarse es el plan de continuidad del negocio. Sí. ¿El COVID-19 podría haber afectado dicho plan? ¿Sería un punto de revisión en auditorías posteriores? Sí, de acuerdo. Dentro del modelo de los 40 objetivos que presenté ahí por encima, y porque pues no me daba para entrar en todo el detalle, hay uno que se llama la gestión de la continuidad, y es un proceso de operaciones. Por supuesto, es un tema que nos impacta, y eso es un escenario de riesgo que deberíamos de revisar, porque pues ahorita lo que sucedió es que nos tocó reaccionar de manera rápida, pero tenemos que revisar cómo definimos una estrategia adecuada para garantizar esa continuidad y esa resiliencia organizacional. Y es correcto, sí nos pegó, algunos tenían ya analizado. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de vivir en México cuando se dio lo del SARS en 2009, y lo viví allá. Claro que no tiene ninguna comparación a esto que estamos viviendo ahora, pero sí es válido, es correcto, y deberías de analizarlo, y desde auditoría debería ser un elemento clave donde esté claramente identificado pues ese riesgo que está ahorita materializado, que ya es una realidad, y las estrategias de respuesta, y revisar qué riesgos hay en las estrategias que están ahorita, porque muchas veces muchas empresas habilitaron el teletrabajo,
pero no necesariamente tuvieron o sea, el teletrabajo de manera masiva, porque el teletrabajo estaba establecido de pronto en algunas organizaciones. En Medellín particularmente creo que es de los más innovadores y he visto eso, pero no de manera masiva. Y de manera masiva significa tener todos los elementos de autenticación, los factores de autenticación, de cifrado, de comunicaciones, VPNs, bueno, y todos los temas que correspondan. Entonces es válido. Y eso es uno de los elementos o de las preocupaciones claves. Inclusive, yo creo que uno de los cambios que debería hacer este modelo, posiblemente el año que viene, es crear el área de enfoque de esta particular, de la pandemia, porque es una situación coyuntural que nos obliga a que enfoquemos nuestros esfuerzos a garantizar una operación mínima con seguridad y cumplimiento pues, regulatorio, pero que operemos. Alex, una pregunta en el siguiente sentido. El tema del gobierno de TI o de tecnologías, muy bien señalas, plantea la necesidad de que desde la alta dirección exista una conciencia, un convencimiento que pueda caer sobre el resto de la organización. La pregunta que yo me hago es, frente a la incorporación de tecnología en las organizaciones o al desarrollo de tecnologías en las organizaciones, pero particularmente cuando se adquiere, ¿por qué las cifras de proyectos fallidos en tecnología son tan altas? Dice la industria que más o menos el 70% de los proyectos tecnológicos son fallidos y únicamente un 15% exitosos y el otro 15% tiene desviaciones importantes. ¿Por qué? ¿Cuál es tu explicación? Esa es una primera. Segunda. Y la segunda es cómo desarrollar esas competencias en el gobierno de tecnología. Gracias. Fíjate que ahí lo que sucede es que hay unos temas de fondo. Dentro del modelo de procesos que también estaba ahí presentado, esos 40, hay unos temas fundamentales. Por ejemplo, hay un tema fundamental que se llama la gestión del portafolio. La gestión del portafolio es un tema que adolecemos de manera o con una práctica o una buena práctica en muchas organizaciones. Hay un concepto, digamos, hay tres conceptos: proyectos, programas y portafolio. Entonces, los proyectos pues son el conjunto de tareas con un inicio, un fin, unos entregables, unos costos y bueno, lo que conocemos tradicionalmente. Programa es un conjunto de proyectos interrelacionados que entregan un valor. Y el portafolio es la gestión integral de esos programas y esos proyectos. Y una de las mayores dificultades que tienen las empresas es el modelo de toma de decisiones de priorización de proyectos y programas. Entonces, por ahí empieza, Arián, porque no existen mecanismos de priorización que se alineen a elementos de valor estratégico. Y entonces cuando tú tienes proyectos porque te quieres ir hacia una tecnología, ¿sí? Por un tema de moda o porque alguien promueve hacer algo, pero pierde el sentido del valor desde el punto de vista de la organización, ahí empiezan a haber fallas. Y eso es un elemento por el cual muchos proyectos fallan, porque realmente no están apuntando a un norte, ¿sí? Pueden que inclusive concluyas y entregues algo, pero eso no está apuntado al norte del valor organizacional. Entonces, para mí ese es un tema clave y también, por supuesto, el que tecnología no tiene el liderazgo que permita trabajar en conjunto con la alta dirección. Y pues muchas veces eso es un tema que se da pues por situaciones pues generacionales y cosas que todavía nos falta avanzar ahí, aunque hay organizaciones que sí lo han hecho muy bien. Y entonces al no estar ahí dentro de la alta, o sea, participando en esas reuniones estratégicas, mirando temas de riesgos, mirando todo esto que del entorno organizacional que puede pasar, pues nos está fallando. Y además, pues también pues que no vemos integralmente esto, porque de nuevo, si yo contrato tecnología, yo no puedo pensar únicamente en la tecnología en sí, sino tengo que pensar en todos los temas de ciberseguridad, privacidad y todos estos temas, los regulatorios, porque si no, pues no va a lograr el objetivo. Y bueno, y ya la gestión de proyectos en sí, que ya tiene otras situaciones particulares que ya podrían ser una mala praxis ahí que también lleve a que se finalmente impida ese logro. Entonces, para mí podrían ser algunos aportes, Arián.
Gracias, Alex. Y frente al desarrollo de esas competencias en gobierno de tecnología. Sí, lo que sucede es que habría que analizar realmente, es una mezcla de temas. Fíjate que ahí lo que sucede es que tendríamos que tener una mezcla de temas, porque las competencias tendrían que estar, obviamente, pues habrían que tener unas competencias, como dices, técnicas y también unas soft skills, obviamente. Pero de competencias técnicas tendríamos que tener precisamente lo que te dije, oye, ¿cómo se hace una adecuada gestión de portafolio? Es que la gestión de portafolio no puede ser o la decisión no puede ser el que más grita o el que tiene más peso o el que tiene más plata, no, tiene que ser criterios de gestión de portafolio y de priorización. Pero también la ciberseguridad, tengo que entender la ciberseguridad, tengo que entender de gestión de riesgos, tengo que tener mecanismos para medición. Una de las cosas más difíciles que también hace que estas cosas, pues inclusive que la dirección no se comprometa es el lenguaje técnico y tenemos que pensar en cómo establecemos mecanismos de medición y de monitoreo en términos que la alta dirección entienda para que también la alta dirección nos pueda aportar más en la toma de decisiones, se involucre más. Ok, gracias, Alex. Bueno, yo creo que, como siempre, hemos tratado de ser muy cumplidos. Es hora de ir cerrando esta tertulia. Muchas gracias a Alex por este tema tan interesante. Muchas gracias a Johan y Oscar de la Universidad de EIA, a Arián, que colaboran siempre o forma parte del equipo que estamos organizando esta tertulia. Muchas gracias de mi parte y también, lógicamente, a todos aquellos que asistieron. Próximamente, entonces, les estaremos enviando el link para entrar a la conferencia dentro de 8 días. Este evento queda grabado en el canal de YouTube de la Universidad de EIA y cualquier otro anuncio que tengamos, pues lo estaremos comunicando. Feliz resto de tarde y fin de semana y muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alex, por compartir tus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.